aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. El objetivo de esta enseñanza es observar las acciones que abren la puerta a la protección de Dios. Sabemos nosotros que la salvación no es por obras, sino por fe. Pero una vez que nosotros hemos sido salvos, tienen que venir las obras. No es que ya con eso me quedo y no hay nada más que hacer, sino que tengo que hacer cosas, ¿verdad? No para ganar la salvación, como ya dijimos, ya la tenemos, pero sí para obtener otras cosas, como cuando nosotros venimos al mundo. Cuando nosotros venimos al mundo, ¿tuvimos que hacer algo? No. Nacimos y la que hizo el esfuerzo, ¿quién fue? Mamá, ¿verdad? Es la que sufrió el dolor. Si fue parto natural, pues fue más grande el dolor al momento del parto. Si fue cesárea, pues mamá casi no sufrió dolor al momento de la cirugía porque estaba anestesiada, pero una vez que ya pasó la anestesia es cuando empieza a sentir el dolor, ¿verdad? Pero nosotros seguimos bien, vivitos y coleando, y empezamos a exigir. Pero después, para poder obtener las cosas que nosotros necesitábamos, como en el caso de los bebés, el pecho de mamá, ¿verdad? O ser cambiados o ser movidos, teníamos que hacer algo. Llorar, ¿cierto? Todos los bebés lloran. Y el problema para los papás es averiguar por qué llora el niño. Le picó una hormiga, tiene hambre, tiene sueño, se hizo popó, se hizo pipí, no se puede dar vuelta y está incómodo en esa posición. Montones de cosas que tenemos que ponernos a averiguar. El punto es que a partir de que nacimos, tuvimos que empezar a hacer cosas para poder tener otras. Y es lo mismo en el reino de los cielos. Para ser salvos no tuvimos que hacer nada, nacimos de nuevo. Pero una vez que nacimos y vamos creciendo, tenemos que ir sabiendo cuáles son las cosas que debemos hacer. Dice, Dios respeta nuestro libre albedrío, pero debemos ser cuidadosos con nuestras decisiones para no ceder derechos al enemigo. Hay cosas que nosotros vamos a hacer que van a detonar la bendición. Recordemos por ahí de Deuteronomio 28, ¿verdad? Y van a haber cosas que van a detonar cosas adversas en nuestras vidas. Y todo eso parte de una decisión. Y cuando nosotros empezamos a detonar o a hacer cosas que a Dios le agradan y que obviamente van a redundar en una bendición para nosotros, cuando le alabamos con todo nuestro ser. La primera carta a los tesalonicenses dice en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos alabar a Dios? Con el espíritu, con el alma y con nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos alabando a Dios, dice la palabra, ¿verdad? En el capítulo 150 del libro de los Salmos, que debemos alabarle con instrumentos, y va mencionando diferentes instrumentos, el arpa, obviamente nosotros no usamos arpa, con salterio, con címbalos. Los címbalos son los tambores, ¿verdad? En esta época no tenemos címbalos como los tenían antes, pero tenemos la batería, tenemos las guitarras, ¿verdad? Tenemos trompetas, esas sí continúan siendo trompetas, ¿verdad? Y también tenemos que alabarle con nuestro cuerpo. Dice que hay que batir palmas, ya sea que las movamos hacia arriba, ya sea que aplaudamos. Dice que tenemos que alabarle con danza. Y es lo que a veces a nosotros nos ha estado haciendo falta quizás en nuestras vidas, el poder saber cómo yo voy a alabar a Dios. Entonces solamente lo alabo con los cantos. No. Dice la palabra también que le debemos alabar con nuestra obediencia. Y la obediencia viene a todas las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos en su palabra.
¿verdad? Leíamos en el versículo de inicio que hay una razón por la cual hemos sido escogidos. ¿Cuál era la razón que leíamos hace un momento? Sí, leímos el versículo. Cuando estaba mi esposa aquí dirigiendo, sé que era primera carta de Pedro, capítulo 2:9. Dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa, pero ¿para qué? Para que anunciéis. ¿A quién vamos a anunciar? A Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es el mandato, esa es la instrucción, y nosotros alabamos a Dios llevándola a cabo. ¿En dónde? En todo lugar. Y si voy al centro comercial, allá también puedes hacerlo. Y si estoy en la escuela, lo puedes hacer. Y si estoy en el trabajo, también lo puedes hacer. ¿Y cómo debemos alabar a Dios? Bueno, que lo hagamos hasta que se convierta en una delicia. El venir al templo no tiene que ser una carga, tiene que ser un deleite. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en la farándula y dicen ellas que se estresan actuando? Probablemente sí, porque debe haber una presión de hacerla bien, de reír cuando están tristes. Imagínense en el escrito que le dan, dice que se tiene que carcajear, pero ahorita está recordando que su papá está en el hospital. ¿Cómo se carcajea esa persona? Hay un esfuerzo, como llorar, como todo debe ser algo difícil, como en todas las profesiones. Pero después de que pasan todos esos momentos de estrés, ellos van a un lugar en donde se desestresan y le llaman spa. Les dan masajitos, se meten a diferentes aparatitos, ¿verdad? Que a máquinas de vapor y no sé qué tantas cosas. Yo nunca he ido allá, ¿verdad? Y espero no ir, porque ha de ser también muy caro. Y el estar ahí, a ellos les relaja. Y ese debe ser nuestro domingo. Llegar aquí y decir, me voy a relajar, voy a soltar todo el estrés, voy a soltar todo el cansancio, voy a olvidar todas las cosas que me pasaron durante la semana y hoy me voy a dedicar, me voy a enfocar en el Señor, porque Él es mi reposo, Él es mi torre fuerte, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Y entonces se convierte en una delicia el poder venir aquí y no pondríamos ya pretextos de decir, me siento mal, estoy cansado, tengo tarea, tengo ropa que lavar, tengo comida que preparar, sino que no, tengo que ir para allá porque todo esto que tengo pendiente por hacer, no lo voy a poder hacer si sigo estresado. Necesito ir y relajarme allí, escuchar a mi Señor, alabar a mi Señor, obedecer a mi Señor, agradarlo, y entonces me deleito. Por eso Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Necesito terminar este trabajo perfectamente bien. Voy a ir a alabar a mi Dios. Me voy a deleitar en Él, y Él me va a permitir poder terminar este trabajo bien. Porque ahorita estoy cansado. Y si lo hago cansado, seguramente algo voy a hacer mal. Se me va a ir una letra, me voy a olvidar de un tema, se me va a ir chueco el corte que estoy haciendo porque me dejaron una maqueta. Algo me va a pasar. Mejor voy y descargo todo ese peso que traigo para entonces poderlo hacer bien, excelente, porque los hijos de Dios somos excelentes, porque Él no ha puesto un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio, de amor, un espíritu de excelencia, vaya, ¿verdad? Y entonces nos deleitamos, nos gozamos, y es más, somos los primeros, mamá, levántate, es día del Señor, vamos a gozarnos allá. Y no que tenías tarea, no importa, eso es después, lo primero es mi Señor, porque es el que me dio la vida,
¿verdad? ¿Cómo alabamos al Señor? Cuando lo hacemos con convicción. Al principio, cuando somos niños, nosotros queremos estar jugando. Es la naturaleza de un niño. ¿Usted ha visto un niño pequeño? Todo lo agarra a juego. Hasta lo más serio lo agarra a juego. Y tú no le puedes enseñar algo si no es jugando, ¿verdad? Eso lo aprendí cuando di clases en preescolar. Y todas mis planeaciones tenían un juego inventado por mí, pero que iba enfocado a lo que yo quería que el niño aprendiera. Si yo quería que el niño aprendiera a definir los colores, entonces el juego se refería a ello, ¿no? Estábamos y apartábamos los cubitos que teníamos por colores, hacíamos torrecitas y a ver el que ganaba más, el que estaba más alto, y los niños tenían que decir qué color quedaba más alto y cuál color quedaba más bajito. Ahí empezaron a distinguir los colores, empezaron a contar, porque después contábamos. Me limitaban primero que nada más contaban hasta el 10, pero como yo sé que los niños pueden dar más, contábamos hasta el 50. Después las maestras me regañaban, ¿verdad? Pero no, es que nada más van a aprender hasta el 10. Pero no lo limitemos. Y entonces, ellos aprenden así, pero después de que van creciendo, ya empiezan ellos a aprender de una nueva forma. Y a lo mejor cuando están chicos, usted y yo, que hemos convivido con niños pequeños, tenemos que decirle: oye, hijo, lávate los dientes. Ay, papá, estoy jugando. Lávate los dientes. Y hasta lo acompañamos, ¿verdad? Para verificar que sí se lavó los dientes. Y después vuelve a comer: hijo, lávate los dientes. Papá, pero ya me los lavé hace rato. Vuélvetelos a lavar. Y así se va. Y se le vuelve una costumbre de que cada vez él come, se tiene que lavar los dientes. Y llega un momento en el que ya come, ya está grande, y solito va y se lava los dientes porque ya lo aprendió. Ya se le hizo una convicción. Dice: ok, necesito cuidar mis dientes, necesito tenerlos limpios. Y lo empieza a hacer ya no por obligación, lo empieza a hacer ahora porque sabe que necesita hacerlo, porque le es conveniente hacerlo, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros debemos entender el día de hoy, que necesitamos nosotros alabar a Dios. Esto se me está viciando. Bueno, que necesitamos alabar a Dios. No es que el pastor quiera que alabemos a Dios. No es que mamá quiera que alabemos a Dios. Es que tú y yo necesitamos alabar a Dios. Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Alguien lo estaba obligando? Él lo estaba haciendo porque él sabía que lo necesitaba. Que esté yo, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Un ratito, una vez a la semana, todos los días de mi vida. Pastor, entonces tenemos que venir al templo todos los días. Y yo les contestaría: recordemos que el templo, la casa del Señor, es nuestro propio ser. ¿Necesitamos venir al templo? Sí. A ver, permítame aquí. A ver si, no, ahí siguió. ¿Necesitamos venir al templo? Sí. Porque dice la palabra que no nos debemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero para estar con el Señor, necesitamos simple y sencillamente, pues darle su lugar. Voy a quitar el micrófono y voy a apagar aquí para que no nos haga ruido. Y ya después la vamos a revisar. Ok, entonces, la convicción del salmista, que en este caso era David, ¿y por qué hago el apunte de que era David? Porque hubieron otras personas que también participaron en la escritura de los salmos. Y allí en el libro de los salmos dice: salmo de tal, salmo de este, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros
que en este caso sí era David, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, es decir, para aprender, para escudriñar, para ir más a lo profundo. Por eso lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esto me conviene. Hace ratito escuchaba yo con mis hijos el proverbio del día de hoy o el día de ayer, no me acuerdo, pero decía que la sabiduría, ¿y quién es la sabiduría? Dios. La sabiduría viene de la palabra es Jesús, por lo tanto la sabiduría es Dios. Dice, para enseñar a los simples, para darle entendimiento a las personas. Por eso necesito adquirir sabiduría, me es necesario adquirir sabiduría. ¿Por qué necesitamos trabajar? Porque usted necesita dinero. ¿Para qué quiere dinero? Para comprar todo lo que usted quiere. Comida, vestido, paga la renta, paga la luz, paga el agua, se da sus gustitos, ¿verdad? Y para eso necesita dinero. Por eso usted sabe que necesita trabajar para ganar dinero, porque le reditúa en un beneficio. Lo mismo viene con la alabanza. La alabanza me reditúa en un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Agrado a Dios. ¿Sí? Aprendo de Él. La palabra de Dios misma nos dice, Jesús, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces necesitamos alabarle, necesitamos estar allí, ¿verdad? Para agradarle. ¿Y cómo hacer esa alabanza? En santidad. Salmo 22, versículo 3 dice, pero tú eres santo. Y la palabra también nos habla acerca de sed santos así como yo soy santo. Si Dios es santo, ¿cómo debo ser yo? Santo. ¿He logrado ser santo? No. ¿Usted va a lograr ser santo? Perdón por romper su burbuja, pero no. En este mundo no lo vamos a lograr. Pero estaremos preparándonos, ¿verdad? Seremos como esas vírgenes diligentes, que tendremos nuestro aceite, es decir, vamos a estarnos esforzando por llegar a la santidad. No la vamos a poder alcanzar en esta tierra, pero vamos a estar preparados. Dice la palabra que Dios nos tiene que encontrar trabajando, pero no trabajando nada más en compartir el evangelio, sino trabajando en la sobreedificación, porque dice la palabra que nosotros debemos sobreedificar sobre aquello que ya otros han estado edificando en nuestras vidas. Pero si a ti y a mí Dios nos encuentra no ejercitando la sabiduría, no ejercitándonos en la alabanza, no ejercitándonos en crecer espiritualmente, nos va a encontrar sin trabajar. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es esforzarnos por ser santos. Tú que habitas ¿entre qué? Las alabanzas de Israel. Quiere que Dios esté en su vida, ya lo recibió, ya lo aceptó, ya es hijo de Dios, sí, ahora alábele, porque Él habita ¿en dónde? En las alabanzas de su pueblo. Aquí obviamente mencionan Israel porque Él todavía no sabía que todo esto se iba a extender, ¿verdad? Porque la misma palabra dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, y nosotros somos esas ovejas que no eran de ese redil, o sea, de ese pueblo inicial, pero que hemos sido injertados, hemos sido adoptados, hemos sido incluidos, ¿verdad? Abrazados por Él para poder participar de estas bendiciones, pero necesitamos alabarle. Entonces no me puedo enfermar. No, hermano, usted se puede enfermar, usted es libre de enfermarse. Es más, el mundo mismo nos va a enfermar. Lo que no debemos hacer es permitir que esa enfermedad nos limite para no alabar a Dios. Y ojo, usted no alaba a Dios nada más en el templo, como bien le dije hace rato. Usted lo alaba en todo lugar.
El pastor Francisco Delgado, que ya descansa con el Señor, cuando él fallece, nos leíamos en un comentario de una de sus hijas que él murió con sus manos levantadas. ¿Estaba enfermo? Sí. ¿Eso le impidió dejar de alabar a Dios hasta el último momento de su vida? No. Y eso es lo que yo quiero que ustedes y yo el día de hoy entendamos. No hay nada en este mundo que nos debiera o nos pudiera evitar esa alabanza hacia Dios. ¿Estás pasando un momento triste? Alaba a Dios. Un momento en donde estás muy enojado, alaba a Dios. Y recuerda su palabra. No dejes que ese enojo llegue contigo hasta la noche. Estoy traduciendo, ¿verdad? No dejéis que vuestro enojo se ponga, que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Sí? Airaos, ¿te puedes enojar? Sí. Eres humano, tienes sentimientos, no eres una piedra o una mesa. Yo la golpeo y no se enoja. Yo la tiro por accidente y no se enoja. Porque no tiene sentimientos. Pero tú y yo tenemos sentimientos, por eso tenemos un alma. Te puedes enojar y Dios lo entiende. Te puedes enojar, pero no peques. Y a veces nos dejamos llevar por ese enojo y pecamos, y en ese momento no estamos en santidad y por lo tanto no podemos alabar a Dios. Juan 4:24, y aquí viene la necesidad que tenemos, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cuántos adoramos al Señor? Dice, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Necesita usted adorar a Dios? Sí. ¿A quién le beneficia? A usted. Dios sigue siendo Dios aunque usted y yo no le adoremos. El beneficio es para nosotros y tenemos que hacerlo con santidad, ¿verdad? Bueno, aquí las había yo separado. Segunda carta de Crónicas. Miren ustedes, uno de los innumerables beneficios que hay, pero estamos hablando el día de hoy de que Dios nos va a cuidar. Dios va a cuidar de ti. Miren ustedes cómo Dios cuidó al pueblo. Segunda libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 20 al 22, dice. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis, ¿cómo? Seguros. ¿Creemos en Dios? Amén. Crean, dice, a sus profetas. Y la palabra profética más segura, ¿dónde está? En la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Ahí está la palabra profética más segura. Si alguien dice ser profeta y le lanza una palabra, pero esa palabra no está en la Biblia, en la palabra de Dios, usted no la crea, ¿verdad? Esa es la palabra profética más segura. Ya no hay una nueva revelación. Todo lo que debíamos tener ya está incluido allí. Nadie puede venirme a traer algo nuevo. Me puede recordar lo que está escrito, ¿verdad? Esa es la labor de los profetas el día de hoy. No venirme a traer una nueva doctrina ni nada por el estilo, ¿verdad? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen, y alabasen a Jehová. Y cuando David estaba reorganizando, ¿se acuerdan el tabernáculo? ¿Qué fue lo que hizo? Separó a los que estaban más preparados, a los que tenían una mayor técnica, para cantar, para tocar instrumentos, los fue separando, y a los que tenían más feeling, más técnica, más experiencia, les puso a enseñar a los demás. Y entonces todo esto seguía, ¿verdad? Y dice aquí, que los puso a cantar, a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Esos vestidos esos ornamentos sagrados simbolizan la santidad.
antes de que estas personas, y aquí no lo dice, pero lo dice en otra parte en la palabra, y recuerden que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Cuando ellos iban a hacer todo esto, los levitas, que eran los que estaban allí cantando y alabando, tenían que purificarse antes. Por lo cual, lo hacían en santidad, ¿verdad? Dice, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, que eran los que estaban en guerra con ellos, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Hay algo, alguien o alguna situación que esté atentando contra usted? Al interior de la familia, a lo mejor algo hay por allí. ¿Qué tiene que hacer usted? Glorifique a Dios, alabe a Dios, cante a Dios y confíe que Él lo está cuidando, que Él es su guardador, que Él es su escudo, que Él es su fortaleza, que Él es su estandarte. Y esos son todos los nombres de nuestro Señor. ¿Sí? Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, todos esos nombres, eso significa. Y otros que no mencioné. Tenemos que confiar en que Él hará. Dice, confía en Dios y Él hará. ¿Cuándo más nosotros provocamos ese cuidado de Dios? Cuando no olvidamos ninguno de sus beneficios. En el Salmo 103, versículo 2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque puede pasar que al tener todo, seamos olvidadizos y nos llegue a pasar como le pasó a Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted qué le pasó a Nabucodonosor? Terminó comiendo entre los animales. ¿Por qué? Porque su orgullo pudo más, ¿verdad? Se enorgulleció de todo lo que él había logrado. Y se olvidó de darle gracias a Dios. ¿A qué venimos los domingos aparte de escuchar a la palabra de Dios y de alabar a Dios? A darle gracias en unidad. ¿Usted le puede dar gracias en su casa? Claro que sí. Porque Dios escucha las oraciones en todo lugar. Dios no solamente está en el templo. Dios está en todo lugar, Él lo llena todo en todo. Pero cuando estamos acá, le damos gracias grupales, como congregación, por todo lo que Él ha hecho. ¿Quién nos ha permitido estar aquí? Dios. ¿Quién nos ha permitido construir lo que ya tenemos construido? Dios. Pastor, pero nosotros fuimos los que trabajamos y los que aportamos. Sí, pero ¿y quién le dio ese dinero a usted para darlo acá? ¿Verdad? Entonces, no podemos nosotros, perdón, no debemos, sí podemos, pero no debemos olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y cuando yo decido dejarme de congregar, es como si yo lo estuviese olvidando. Hay cosas que hace que nosotros las olvidemos, esos beneficios. Y la primera de ellas es porque naturalmente nosotros estamos propensos, expuestos a olvidar. Santiago capítulo 1, versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Naturalmente somos olvidadizos. ¿Usted se acuerda cómo es? Pero imagínese, si usted pasara un largo tiempo en el desierto, donde no hay espejos, ¿qué pasaría? ¿Se seguiría acordando de usted de cómo es? Probablemente no. Se va a acordar de todo lo que está viendo. Pero como usted no lo ha visto, no se ha visto a sí mismo,
se va a olvidar. Y es lo que pasa cuando nosotros pasamos diferentes problemas. Es como si estuviésemos en ese desierto. Y creemos que todo lo que está allí es muy gravísimo. Tanto que nuestra alma nos lleva a creer que Dios no puede salvarnos. Pero esas son voces del enemigo. ¿Se acuerdan aquellas cartas que recibió aquel rey amenazándole y diciendo, mira, he conquistado diferentes pueblos, tu Dios tampoco te va a salvar? Porque lo quería amedrentar. ¿Pero qué hicieron ellos? Adoraron a Dios, salieron a la batalla y triunfaron. Entonces nosotros no debemos olvidar, no debemos permitir que el estar en el desierto, que el estar pasando problemas, que el estar cansado, que el estar abrumado, me lleve a olvidar las cosas que Dios ha hecho por mí y a olvidar que Él es todavía poderoso, todopoderoso, como para hacer todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. ¿Tienes un problema? Ponlo en manos de Dios, adórale, confía en Él, cree en Él y Él hará. ¿Qué otra cosa hace que olvidemos? Como comentábamos hace un momento, ¿verdad? Lo que le pasó a Nabucodonosor. El orgullo hace ingrato y olvidadizo al corazón humano. Porque creemos, como he escuchado a algunas personas, no, es que esto es gracias a mi esfuerzo. Es que yo me levanto desde las 5 de la mañana y me acuesto hasta las 10 porque tengo que trabajar y todo esto ha sido con el sudor de mi frente. Y he escuchado personas que así lo dicen. ¿Pero quién te da la vida? Le pregunto yo de vuelta. ¿Verdad? Porque sin vida y sin salud, aunque tú y yo querramos de levantarnos desde las 5 y acostarnos hasta las 9 o 10 de la noche, no pudiéramos. Los muertos no duermen. Ya están muertos. El enfermo difícilmente va a querer estar trabajando bajo el sol, si eres albañil o cosas así. Entonces, ¿quién te da todos esos beneficios? Dios. No puedes tú decir. Incluso la palabra dice, bueno, ¿tú de qué te jactas? Como si nada hubieses recibido. Todo lo que tienes lo has recibido, entonces ¿de qué presumes? Si tuyo no hay nada, ni siquiera la ropa que traes encima es tuya, porque Dios proveyó de todo para que se elaborara esa tela. Si tú no hiciste absolutamente ninguna fibra, tú solamente agarraste lo que ya Dios había creado y lo manufacturaste para que fuera una tela. O sea, no hay nada que nosotros pudiéramos decir, lo creamos desde cero. Nosotros lo único que hacemos es reingeniería, es decir, rediseñar lo ya diseñado, lo cambiamos de forma, pues. Deuteronomio, capítulo 8, versículo del 11 al 14, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y no solamente se refiere aquí a que vamos a estar agradecidos, ay, gracias Señor porque tú me diste. La palabra de Dios también nos indica que hay una parte que nosotros debemos darle, regresarle, mejor dicho, a nuestro Señor. Esa es también muestra de agradecimiento. Cuando yo no diezmo, cuando yo no doy primicias, cuando yo no doy ofrenda, entonces le estoy diciendo al Señor, me lo diste, pero pues tú quisiste dármelo.
¿por qué te doy las gracias? ¿Verdad? Entonces necesitamos poner en nuestro corazón ese conocimiento y motivarnos a poderle dar a Dios todo lo que le corresponde. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también en el corazón puede estar la envidia, puede estar la avaricia. Por eso dice, cuídalo. Si hay envidia, si hay rencor, si hay codicia, si hay avaricia, si hay chismerío, quítalo, cuídalo. Todo eso va a hacer que tu corazón sea dañado. Es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. Necesitas olvidar. Es que me traicionaron. ¿Y a quién no han traicionado? O sea, hasta mismo Jesús, los que caminaban con él, lo traicionaron y hasta lo negaron 3 veces. Y aún así, yo creo que si Judas no hubiese tomado la errónea decisión de suicidarse, Jesús, al resucitar, le hubiese dado otra oportunidad como se la dio a Pedro. Porque Dios es así, Dios es misericordioso. Entonces no debemos pensar nosotros que porque ya hicimos algo o porque logramos algo, ya no necesitamos de Dios o Dios no se va a acercar a nuestra vida. ¿Cómo más agradamos a Dios y detonamos esa bendición? No solamente cuando usted y yo no olvidamos sus beneficios, sino cuando nos los apropiamos. ¿Cuáles son los beneficios que deberían motivarnos a alabar a Dios? Y aquí, en la continuación del Salmo 103, en el versículo del 3 al 6, vamos a encontrarlos. Mire, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que hayan perdonado tus pecados y nos hayan librado del lago de fuego. ¿No debería ser un motivo para agradecerle a Dios? ¿Para alabarle? Yo creo que sí. ¿Verdad? Dice, sigue diciendo, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Verdad? Él es el que perdona tus iniquidades. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, dice, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Hemos fallado a Dios? Yo creo que todos. ¿Cuándo? Montones de veces, ¿verdad? Y no viene el caso mencionar todas esas veces, cada quien lo sabe. Pero Dios nos perdona siempre y cuando usted y yo nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para, dice, para alcanzar el oportuno socorro. Ese socorro es su perdón. Él abrió el camino. Tenemos entrada directa para poderle pedir perdón. Si no se lo pedimos, ahora sí que ya es cuestión nuestra. Pero de que tenemos entrada, tenemos entrada. Él no nos dice, espérate, hasta dentro de un año, o ve con mi secretario y saca cita a ver si tengo tiempo. Porque hay tantos en el mundo que quieren venir conmigo a lo mismo. Entonces, saca ficha. No, ¿verdad? Él a todos nos recibe, a todos nos perdona cuando le pedimos perdón. Él sana todas tus dolencias. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Es uno solo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano.
Pastor, entonces, ¿Dios también hace daño? Ojo. Y se los explico de una manera muy sencilla, o espero yo que sea sencilla. Al principio hablábamos de la mujer que da a luz, pero si esa mujer, ya sea por parto natural o por cesárea, llega a un hospital, yo no sé cómo lo hacen las parteras, ¿verdad? Yo sí sé cómo se hace en el hospital. Si llega al hospital y es parto natural, de todas maneras, en la parte por donde va a salir el niño, le hacen una rajadita con un bisturí, una rajadita derecha. Porque si no se le hace esa rajadita, cuando el niño sale, raja por sí solo y esa rajada no va a ser derechita, va a ser toda así y va a ser muchísimo más dolorosa. O sea, se le hace una cortadita, se le inflige dolor para que no vaya a tener más dolor. No sé si me explico. Cuando a usted le van a hacer una operación, no le pueden hacer la operación sin rajarle. Pero imagínense que le van a sacar la vesícula, porque tiene usted dolor, un intenso dolor, porque tiene lleno de piedras. Y entonces eso le genera un dolor intenso que usted no puede estar ni acostado, ni sentado, ni parado, ni caminando. Y usted se la pasa llore y llore y llore y llore y llore. Y llega al hospital y el doctor dice, le vamos a poner tantita anestesia, le vamos a infringir una herida, pero esa herida es porque le quiero ayudar. Le voy a hacer una herida, le voy a sacar lo que le causa daño, le voy a cerrar y a curar esa herida, usted ya no va a tener más dolor. Por eso es que dice, yo hiero y yo sano. Hay heridas que Dios va a permitir que usted y yo tengamos porque va a ser de beneficio para nuestra vida. ¿Nos duele que parta un familiar? Sí. Pero ¿y sabemos nosotros por qué Dios permitió que muriera? A lo mejor más después, si seguía vivo, se iba a perder, iba a blasfemar, iba a volver la espalda a Dios y se iba a echar otra vez al mundo. Y Dios dijo, no, espérate, si lo permito, ya vi que si se lo permito, ya no va a regresar y se va a perder. Yo no quiero que se pierda, entonces mejor me lo traigo de una vez. ¿Verdad? ¿Y nos va a causar una herida? Sí. Pero ¿cuándo nos va a sanar? Cuando vayamos al cielo y veamos que ahí está. Y yo, wow, yo pensé que te habías perdido. Pero aquí estabas esperándome. ¿Verdad? Por eso es que aquí dice, yo hago morir y yo hago vivir. Porque esa persona que murió siendo salva, tiene vida eterna. ¿Sí? Entonces, no es que Dios quiera nuestro mal. Todo lo que Dios hace es por nuestro beneficio. A veces no lo entendemos, pero así va a ser. Amén. Ok, ¿qué otra cosa dice? Él rescata de la fosa tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Lucas 18, 15, versículo del 21 al 22. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconocía su situación y decía, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? Dice, pero el padre prácticamente no lo dice, pero lo entendemos, ignorando lo que el hijo estaba sintiendo, que se estaba sintiendo de lo peor, lo peorcito, que probablemente pudiéramos decir, sí, sí lo era, pero el padre, en lugar de verlo como algo indigno, le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué hizo Dios con nosotros cuando nos rescató de la muerte eterna? ¿Dónde estabas tú y yo antes de que Dios nos encontrara? Yo estaba en una cárcel, literalmente hablando, no metafóricamente. Y allí me encontró. De allí me rescató. En menos de 24 horas me sacó. ¿Y qué me quedó? Nada. Fui ingrato y fui malagradecido y todo lo que yo me comprometí a hacer no lo cumplí.
Y Él fue paciente conmigo y años después me volvió a recordar y entonces, chale, sí es cierto, yo lo dije. Y primero dije, pues ni modo, voy a tener que cumplir. Pero ese ni modo se convirtió en un gozo, ¿verdad? Y yo no le digo que así lo haga usted. El servicio allá en Villahermosa empezaba a las 8, yo llegaba desde las 7:30. Habían 3 servicios, de 8:10, 10:12 y de 12:02. Y yo me quedaba los 3 servicios y me iba yo a las 2:30. Llegaba yo y ayudaba a acomodar sillas. Me iba yo y ayudaba a quitar las sillas. Porque se volvió un gozo estar allí. Yo no encontraba ninguna otra cosa que hacer el domingo. Y cuando se acababa el servicio, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Me van a cerrar el templo. No me puedo quedar aquí adentro. Y ni modo, me tenía que regresar a casa. Pero yo quería seguir allí, ¿verdad? Salmo 37, versículo 39 al 40 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos adorar y alabar a Dios y veremos todos sus beneficios. Otro beneficio dice, el que sacia de bien tu boca. Ha tenido carencia de comida y de repente de una manera asombrosa alguien llega y te da algo. A nosotros nos ha pasado montones de veces. Y en una ocasión yo recuerdo a alguien de aquí. No teníamos para comer. Nos manda un mensaje. Pastor, ¿está despierto? Sí. Es que quiero ir a dejarles algo. Y nos llevó el desayuno. No teníamos nada. Y ese desayuno, le digo a mi esposa, mira, no va a ser desayuno nada más. Hay que estirarlo hasta que sirva para la cena. Y lo dividimos en porciones, desayuno, almuerzo y cena. Somos 4 y alcanzó perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti. Pero tú tienes que alabarle, tú tienes que confiar en Él. No puedes decir, ay, como decía yo antes, perdón, pero lo digo de mí, de usted no. Qué burro fui. No, Señor, yo no voy a diezmar porque yo gano 600 pesos a la semana, Señor. Tú sabes, no me alcanza. Y yo no diezmaba hasta que entendí que tenía que diezmar. Y a la 4ª semana de no diezmar lo entendí. Y empecé a diezmar y le digo, Señor, ¿sabes qué? Todo lo que te debo te lo voy a pagar. A las 2 semanas de empezar a diezmar, me llega una propuesta de trabajo en donde gané 4 veces lo que estaba yo ganando por semana. Gloria a Dios. Y eso es lo que a ti también te puede pasar. Vosotros, Éxodo 19:4, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y ahí puede venir alguien que diga, sí, pero lo sacó de Egipto después de un montón de años de sufrimiento. Claro, pero también debemos leer el contexto y se tardó el Señor aparentemente porque dentro del pueblo no había fidelidad. Hasta que hubo un grupo, un remanente que Dios siempre se guarda para que Él estuviera alabando, para que estuviese siendo fiel, entonces Él envió al libertador, que es un tipo de Jesús. Pero mientras el pueblo no había ningún remanente, entonces vamos a hacerles que esperen hasta que ellos entiendan quién los puede rescatar. Isaías 40, versículos del 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo ha vivido usted? Este pie derecho
Bueno, está medio checo, ¿verdad? Yo me lo doblé en la escuela llevando una mesa, bajando de una escalera, y no podía yo ponerlo sobre el piso. Y eso fue una semana antes del asilo. Y yo dije, este pie no me puede impedir ir así. Y nos lanzamos. Todavía medio me dolía el pie. Incluso estando allá en las primeras enseñanzas, le pedimos a los estudiantes el favor de que nos consiguieran una pastillita contra la inflamación, porque la verdad sí me molestaba. Pero después, en la noche del viernes, se puso la alabanza allá intensa y mi cuerpo me decía, danza, danza, danza. Y mi mente me decía, el pie, el pie, el pie. Pero mi espíritu me decía, ¿qué te importa el pie? Y todos estaban corriendo y danzando y dando vueltas y ya me fui a meter. Y corrimos, no sé, como cuántos minutos, quizá 10, 15, no lo sé. Y estuvimos danzando. Regreso a mi lugar y hago. No había dolor. No había nada. Y le digo a mi esposa, ¿sabes algo? ¿Qué? Ya no me duele el pie. Y hasta el sol de hoy, ese pie sigue al 100. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas es disponerte a alabar a Dios. Y Dios, que sabe todas tus necesidades, las va a ir supliendo. Ayer estábamos rompiendo esos pilarcitos. Bueno, yo estaba rompiendo esos pilarcitos para poner los postes ya, para colocar el portón. Entonces empecé a romper, porque la persona que había yo contemplado para que lo hiciera se lastimó. Entonces, tengo que hacerlo, porque el hermano Samuel estaba soldando, ¿verdad? Estaba yo, ya no puedo, con el segundo postecito. Y no encontraba yo las varillas, porque hay que romper hasta encontrar varillas. Y como que el Señor me dice, no, te vas hasta que encuentres la varilla. Excelente. Y como que en ese momento mi cuerpo recuperó fuerzas y rompí como 20 centímetros hacia abajo el pilar hasta que encontré varillas. Y después en la tarde todavía rompí el otro, igual, 20 centímetros hacia abajo. Y le digo a mi esposa, lo sorprendente es que no estoy ni cansado. En otro tiempo no hubiera yo podido romper, pero ni uno. Pero cuando tú crees en Dios, lo puedes hacer, ¿sí? Él da esfuerzo al cansado. Y también en otra parte dice, Él da semilla al que siembra. Tienes que aprender a sembrar. Tienes que aprender a dar y no mirar a quién, porque muchas veces decimos, no, es que ya le he prestado un montón de veces. Sigue sembrando. Claro, también tienes que sembrar con sabiduría, ¿verdad? No nada más al que te pida y pida y pida, a lo mejor, pero sí tenemos que ser sabios en ese asunto. ¿Cuándo más detonamos entonces todas estas bendiciones? Cuando creemos que Dios nos hará justicia. El último versículo que leíamos en el tiempo pasado es el 6, que está aquí escrito, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Deuteronomio 24, 14, 18 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. O sea, no dejarás un día sin darle su pago. Es que no tengo, no. Él ya trabajó, merece su salario. Pues es pobre y él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Si tú no le cubres sus necesidades a aquel que ya trabajó para ti, y él va y clama a Dios por esa necesidad, Dios va a decir, mira, tú fuiste el que no le dio lo justo. Y obviamente, contra ese que no dio lo justo, contra ese Dios va a ir. ¿Verdad? No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando
que hagas esto. Hay muchos que están saliendo del lugar donde Dios te sacó y me sacó a mí. Y tenemos que hacerles misericordia. Salmo 103, versículo 17 al 18 dice: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ojo, este es un temor reverente y no un miedo indescriptible como el que se tiene a los Doberman que te vienen siguiendo por la calle cuando corres, ¿verdad? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Recordamos otra vez el versículo que leíamos en una de las alabanzas. Aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y sabemos que son dirigidos por el Espíritu de Dios porque se comportan como hijos de Dios, porque guardan los mandamientos, porque ellos se acuerdan de los beneficios, porque ellos le alaban, no solamente cantando, sino también y sobre todo con la actitud, con su propio testimonio, con su forma de vida, con la forma en la que tratan a los demás. Porque a pesar de que son jefes, siempre tienen misericordia de los que están en el escalafón, en la jerarquía de posiciones, más abajo que ellos. Conclusión. Debemos tener una actitud definida para sujetar el espíritu y el alma, nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso está en minúsculas, no el Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios nadie lo puede sujetar. Él es libre y hace lo que quiere. Porque la misericordia y bondad de Dios estarán siempre presentes para los que a Él claman. Amén. Bueno, pues esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para todos nosotros. Vamos a ponernos en pie para poder orar y dar por concluida esta enseñanza. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, estar en tu presencia, escuchar tu palabra y poder tener este tiempo contigo, Padre. Ayúdanos a aprender a alabarte, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a exaltarte, Señor, a ser obedientes a tus mandatos, a tus preceptos, a todas las cosas que has dejado estipuladas en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.